trastornos de la absorción de los carbohidratos. Vamos a referirnos también a dos entidades que no corresponden al trastorno, a un trastorno de la absorción de los carbohidratos, pero sí a una deficiencia enzimática importante, cual es la galactosemia y la glucosemia. Galactosemia y glucosemia. Entidades que no son muy frecuentes, pero que presentan con cierta relativa frecuencia en los hospitales, sobre todo en los hospitales de niños, y que hay que saberlo reconocer a tiempo. Un alumno que se dedica a la pediatría tiene que saber reconocer estos trastornos, lo que es la galactosemia y la glucosemia. Y finalmente vamos a hacer una revisión rápida sobre las principales glucopolisacáridos. Entonces, para comenzar nuestra clase del día de hoy, referente a los trastornos de la absorción de los carbohidratos, comenzaremos diciéndole que cuando hablamos de carbohidratos nos estamos refiriendo a los almidones, a la lactosa y a la sacarosa, que son los principales carbohidratos. Hay otros, alcoholes, trinas, que son carbohidratos celulosa, que son carbohidratos que se tienen en menor cantidad y que son menos importantes. Pero estos almidones, la lactosa y la sacarosa, constituyen los carbohidratos más importantes de la dieta. La digestión, tenemos que hacer un muy rápido recuerdo de cómo es la digestión de estos carbohidratos. La digestión de los almidones, ¿no?, se inicia en la cavidad oral, en la boca, gracias a la acción de una alfa-amilasa, que es la tialina salival. Esta alfa-amilasa va a desdoblar a estos almidones en maltosa. Convierten a los almidones en maltosa. Se considera que en la boca más o menos un 5% de los almidones ya son convertidos en maltosa. La acción de la tialina, de la alfa-amilasa salival, va a continuar mientras el bolo alimenticio discurre a través del esófago y llega al estómago. De tal forma que cuando llega al estómago, se considera que el 40% de los almidones han sido convertidos ya en maltosa por acción de la tialina o la también alfa-amilasa salival. O sea, el bolo alimenticio, el alimento llegó al estómago y el 40% ya se ha convertido en maltosa. En el estómago viene la acción del ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico viene a inhibir a esta alfa-amilasa, inhibe a la tialina. Por lo tanto, la acción de la tialina cesa. Y en la medida que el alimento, que estos almidones que convertidos en maltosa discurren hacia el intestino, ya son sometidos a la acción de la amilasa pancreática, Esta acción se da básicamente a nivel del duodeno, ¿no? Y se considera que el 50% restante de la conversión de estos almidones en maltosa ya le corresponde a la amilasa pancreática, quedando un 10% para la acción de la amilasa intestinal. De tal forma de que ya todos los almidones han sido convertidos en maltosa. Se dice también de que, si bien es cierto, el ácido clorhídrico
tiene una acción inhibitoria sobre esta enzima, el ácido clorhídrico per se también podría tener alguna acción en la conversión de los almidones en maltosa. O sea, tendría dos acciones distintas. Una, la de inhibir a la alfa amilasa, y la otra es la de facilitar por per se, por la misma acción del ácido clorhídrico, su conversión en maltosa. Cuando ya tenemos la maltosa, la lactosa y la sacarosa, estos carbohidratos van a ser sometidos a la acción de tres disacaridasas distintas. Disacaridasas producidas por el intestino. De tal manera de que una disacaridasa, que es la maltasa, actúa sobre la maltosa dándonos dos moléculas de glucosa. Sobre la lactosa va a actuar la lactasa dándonos la lactosa y la glucosa. Y sobre la sacarosa nos van a dar la fructuosa y la glucosa, por acción de estas disacaridasas. De tal manera de que el 99% de los carbohidratos se van a absorber como monosacáridos. Estos monosacáridos, sea fructosa, la lactosa o glucosa. Como monosacáridos, el 99%. Y el 1% se deja para la escasa absorción como disacáridos. Muy escasa acción de absorción como disacáridos. El 80% de los monosacáridos absorbibles, que van a ser absorbidos, es glucosa. Un 10% es galactosa y un 10% viene a ser fructosa. Señalando de que la absorción es básicamente mediante un mecanismo de transporte activo. Una vez que se absorbe, ya viene el proceso de metabolismo, tanto de la galactosa, de la glucosa y de la fructosa. ¿Cuál es el trastorno que se relaciona con la absorción de estos disacáridos? Básicamente la deficiencia enzimática. Cuando hay deficiencias de disacaridasas, entonces estas galactosa, maltosa, lactosa o sacarosa no van a ser absorbidos. Y el más frecuente trastorno de esta deficiencia de disacaridasas es la deficiencia de lactasa. La deficiencia de lactasa, mediante la cual la lactosa no se va a convertir en galactosa y en glucosa. Por lo tanto, la lactosa va a permanecer en el lumen intestinal. Hay una permanencia porque no se puede absorber. No existe la lactasa, no existe esta disacaridasa y existe una presencia mucho más prolongada de la lactosa en el lumen intestinal. De tal medida de que esta lactosa va a ser sometida a la acción bacteriana. Y va a producir una serie de trastornos. La deficiencia de esta disacaridasa, que es la deficiencia de lactasa, y voy a tomar como ejemplo único esto porque la deficiencia de sacarasa o de maltasa es muchísimo más rara, casi no se presenta. Pero la deficiencia, salvo casos muy raros, pero la deficiencia de lactasa sí es frecuente. Por eso, por lo tanto, nos abocamos básicamente a la referencia sobre la deficiencia de lactasa. Esta deficiencia de lactasa puede ser de tres tipos, ¿no? Una hereditaria, la otra puede ser primaria y la otra puede ser secundaria.
La deficiencia hereditaria de lactasa nos va a dar trastornos desde que el niño nace. Desde que nace, el paciente, el niño, no va a poder tolerar la lactosa, la leche en su vida, porque hay una deficiencia congénita, hereditaria, de lactasa. Por lo tanto, los síntomas que se presentan desde el nacimiento. La deficiencia secundaria de lactasa se presenta ya en la adultez o en la juventud también, pero es secundaria a una enfermedad, es secundaria a un proceso que puede haber existido en las vías digestivas, como por ejemplo la enfermedad celíaca, o sprue tropical, ¿no? Las parasitosis intestinales, la giardiasis, por ejemplo, y hasta inclusive una simple gastroenterocolitis aguda, ¿no? Por una salmonela, una gastroenteritis, por cualquier otro germen o virus. De tal manera de que estos virus o estas bacterias van a arrasar las vellosidades intestinales y van a producir un trastorno en la producción de estas disacariasas, de la lactasa. La deficiencia secundaria de lactasa, ¿no?, es transitoria. Dura unos días después de que ha habido o se ha presentado la enfermedad que ha originado esta deficiencia de disacariasa. Es por eso de que cuando a un paciente que tiene una gastroenterocolitis aguda, sea viral o bacteriana, lo que se aconseja es no darle leche en la dieta. ¿Por qué? Porque sencillamente no la va a poder absorber y va a tener diarreas. O si tenía diarreas, las va a agravar, o en su defecto se va a prolongar en el tiempo la persistencia de diarreas. Por lo tanto, todo paciente que tenga, aunque sea una gastroenterocolitis simple, se le aconseja unos 5 días de dieta exenta de leche. Es por ese motivo. Y finalmente, las causas primarias de lactasa que se presentan en el adulto, pero que no son secundarias a un proceso, como es la forma secundaria. No son secundarias a un proceso, simplemente se presentó la deficiencia de la lactasa, produce los síntomas, pero no encontramos una causa. Generalmente decimos una deficiencia de tipo de carácter idiopático. Estas son las 3 formas en las que se puede presentar. Debemos de diferenciar muy bien lo que es una deficiencia de disacariasa, del cual el paciente no tolera una carga de lácteos, de lo que es una intolerancia a la leche, una intolerancia a la lactosa. Debemos diferenciar, porque en la intolerancia a la leche, nosotros estamos hablando de una sensibilidad a la beta-lactoglobulina, que es una proteína de la leche. La beta-lactoglobulina es una proteína de la leche y que genera en el paciente una sensibilidad, una hipersensibilidad a esa proteína. De tal manera que el paciente, cuando toma lácteos, no puede absorber este lácteo y se va a producir una serie de trastornos que son muy semejantes a la deficiencia de disacariasa, pero mediante mecanismos diferentes. La sintomatología de un paciente con deficiencia de lactasa es básicamente la de disconfort abdominal, meteorismo, pirosis y diarrea. Esas son las características que tiene. Dolor abdominal también puede haber. Son las características que tiene un paciente portador de deficiencia de disacariasa, que dicho sea de paso es muy parecida a la intolerancia a la leche, pero con mecanismos de producción diferentes. Esto es
¿Cuáles son si bien es cierto, la clínica es muy clara, porque el paciente va a ir a la consulta diciéndole que cada vez que toma leche tiene diarrea. Entonces, nosotros vamos a corregir rápidamente que es una deficiencia de disacaridasa. Pero ¿cuáles son las pruebas que debemos pedir en un paciente con deficiencia que suponemos tiene una deficiencia de disacaridasa? Hay varias pruebas. Hay una prueba que tiene más importe fisiológico que consiste en determinar los niveles de glucosa en sangre y luego administrarle una carga de 100 gramos de lactosa. ¿Qué cosa es lo que vamos a observar? Lo que vamos a observar en condiciones normales es de que esta glucosa, cuando administramos la lactosa, va a verse incrementada en un 20%. No nos olvidemos de que la lactosa no da la lactosa y glucosa. Por lo tanto, estamos hablando de un paciente normal. Esta glucosa, producto de la lactosa, ¿no?, nos va a incrementar los niveles de glicemia en un 20%. Eso es lo normal. Pero en un paciente con deficiencia de disacaridasa no se produce ese aumento. La glicemia permanece igual. Y si nosotros le damos separado la lactosa y glucosa, allí sí vamos a ver incrementados sus niveles de glicemia. Esa es una de las pruebas que se puede hacer en un paciente que suponemos tiene una deficiencia de lactasa. La otra prueba es la medición del pH fecal. Cuando estamos frente a una deficiencia de lactasa, el pH fecal está por debajo de 5.5. Está por debajo de 5.5. Por abajo. Un pH ácido. Un pH ácido. Producto de la fermentación bacteriana, ¿no?, de la leche que está retenida en el lumen intestinal. Menor de 5.5, el pH fecal en los pacientes con deficiencia de disacaridasa. Pero que debemos de diferenciarlo también del síndrome de mala absorción intestinal. En el síndrome de mala absorción intestinal no solamente no se absorben lactosa, sino no se absorben proteínas, no se absorben grasas, hay esteatorrea. Y las proteínas y las grasas en el lumen intestinal van a actuar como un tampón de los hidrogeniones producidos por acción bacteriana. Entonces, si bien es cierto el pH en el síndrome de mala absorción es ácido, pero es mayor, está por encima de 5.5 en el síndrome de mala absorción intestinal. ¿Por qué? Porque las proteínas y las grasas van a actuar como buffers, van a actuar como tampón sobre los hidrogeniones producidos por la acción bacteriana sobre la leche, sobre los elementos que se eliminan por las heces. Entonces, si hay ese efecto de tampón o de buffer, el pH va a ser mayor de 5.5. Entonces, la medición del pH también tiene un rol en el diagnóstico de deficiencia de lactasa. Y por último tenemos la prueba del aliento pH. El aliento pH. ¿En qué consiste esta prueba del aliento pH? Aliento pH expirado. Consiste básicamente en medir los hidrogeniones en el aire expirado y vamos a tener una cantidad determinada. Nos va a dar un valor. Luego le hacemos tomar una ingesta de 100 gramos de lactosa y hacemos la medición de estos hidrogeniones en el aire expirado a los 30, 60, 90 y 120 minutos. Lo que vamos a observar
es de que la cantidad de hidrogeniones eliminados en el aire expirado va a ser muchísimo mayor en el paciente que tiene una deficiencia de disacaridasa, de esta disacaridasa de la lactasa. ¿Por qué? Porque sencillamente la leche, el lácteo, en el lumen intestinal y sometido a la oxidación bacteriana, va a favorecer la mayor producción de hidrogeniones que se traduce en el aire. Si bien es cierto, determinación de glucosa antes y después de una carga de lácteos, si bien es cierto que la medición del pH fecal es importante y que la prueba del aliento pH expirado es también importante, definitivamente la confirmación diagnóstica de esta deficiencia enzimática solamente la vamos a hacer mediante una biopsia de Yeyun, en la cual podamos demostrar una deficiencia de lactasa. La confirmación diagnóstica es mediante la biopsia de Yeyun, donde se confirma la deficiencia de lactasa. Muy bien. Vamos a hablar, como les dije al principio, sobre dos entidades, la fructosemia y la galactosemia. Vamos a referirnos a la galactosemia. Supongamos de que no hubo ningún problema en la absorción, de lactosa, que ha habido una buena actividad de lactasa. Nos proporcionó glucosa y nos proporcionó galactosa. Y esta galactosa se absorbe y va a seguir todo un metabolismo. Vamos a revisar, para comprender qué cosa es la galactosemia, cómo se produce, tenemos que revisar cuál es el metabolismo de la galactosa. Entonces, la galactosa por acción de una enzima que es la galactosinasa, ustedes han visto ya el metabolismo de la galactosa y la fructosa en teoría, ¿no? ¿Han visto? ¿No los han revisado? Bueno. Y esto supone el consumo de ADP, de ATP, ADP, el magnesio como cofactor, y nos va a dar la galactosa 1-fosfato. Galactosa 1-fosfato. La galactosinasa hace que se fosforile la galactosa y nos va a dar galactosa 1-fosfato. Esta galactosa 1-fosfato va a interactuar con la UDP glucosa para formar la glucosa 1-fosfato y la UDP galactosa. Esta reacción se realiza gracias a la acción de una transferasa. Transferasa de UDP. Esta es la primera enzima y esta es la segunda enzima. Esta UDP galactosa, por acción de una lactosa sintetasa, nos puede dar lactosa, ¿no? Y este es por una lactosa sintetasa. Pero esta UDP galactosa, por acción de una epimerasa, de la tercera enzima,
nos puede dar la glucosa 1-fosfato, y esto nos va a dar después glucógeno. ¿Ok? Ese es el metabolismo de la galactosa. Cuando nosotros hablamos de galactosemia, quiere decir que hay mucha galactosa. Quiere decir que la galactosa no se ha podido metabolizar en forma adecuada. ¿Y cuándo sucede esto? Básicamente cuando hay deficiencia enzimática, sea de la galactosinasa, o sea, de esta transferasa de UDP. Cuando la deficiencia es de galactosinasa, vamos a tener simplemente la galactosuria. Es un trastorno benigno que no da ninguna sintomatología y que se caracteriza por dar un elemento reductor más en la orina, porque va a haber galactosuria y va a actuar cuando hacíamos la determinación de glucosa mediante el método de Follangou o de el otro método. Básicamente nos podía dar elemento reductor, y peor aún si nosotros hacíamos la determinación de glucosa con la cinta, que mide solamente elementos reductores. Cuando hacemos con el método enzimático, básicamente ahí dosamos solamente glucosa y no nos salen los otros elementos que también son reductores, como por ejemplo la lactosa, que es un elemento reductor. Por lo tanto, el hecho de que haya solamente galactosuria no tiene, es un trastorno benigno que no tiene ninguna importancia, salvo saberlo distinguir para no pensar que un paciente esté haciendo glucosuria y que pueda ser diabético, cuando nosotros analizamos la orina mediante la tira de papel. Sabemos que tiene galactosuria y que ese elemento reductor nos está dando una reacción falsamente positiva para glucosa. Bien. La deficiencia de esta transferasa sí nos va a dar síntomas y nos va a dar el cuadro de galactosemia clásica. En el caso del cuadro de galactosemia clásica, que se debe básicamente a un aumento en la concentración de galactosa 1-fosfato. O sea, el cuadro clínico de galactosemia clásica se debe básicamente a un incremento en las cantidades de galactosa 1-fosfato, que se acumula básicamente en el hígado. El cuadro clínico se va a traducir por la presencia de albuminuria, aminoaciduria, hepatomegalia, ligado a crecer, que esteatosis hepática que evoluciona hacia la cirrosis hepática y finalmente insuficiencia hepática y muerte. Caracteriza también a los pacientes con galactosemia clásica el retardo mental. Y hay una característica que se da y que hay que saberla reconocer muy bien, que es la presencia de cataratas. La catarata, cuando se ve, normalmente la catarata se presenta pues, en los pacientes de edad avanzada, ¿no? O también en un diabético de edad media. Pero encontrar cataratas en un niño definitivamente no es común y a algo se tiene que deber. Y una de las causas es la galactosemia, ¿no? ¿Y por qué es que se presentan las cataratas en los pacientes con galactosemia? La galactosa que está incrementada va a favorecer la actividad de una enzima que es la reductasa de aldosa o aldosa reductasa. Aldosa reductasa.
Y esta reductasa de aldosa, que actúa sobre la galactosa, que está elevada, nos va a producir la síntesis de un compuesto que se llama el galactotiol o dulcatol. Galactotiol o dulcatol. Esta sustancia impregna el cristalino y es la base para la producción de esta opacidad del cristalino que se conoce como catarata. La actividad de esta reductasa de aldosa supone el consumo de NAD. Va a haber consumo de NAD. Y este consumo de NAD nos va a producir, el mayor consumo de NAD nos va a producir una deficiencia de los grupos tiol reducidos y del glutatio. Disminuyen los grupos tiol reducidos y disminuye el glutatio, y esta disminución de los grupos tiol reducidos y disminución del glutatio origina la precipitación de proteínas. ¿Dónde? Precisamente en el cristalino, donde ya existía una sustancia que es el dulcatol o galactotiol. Esta precipitación de proteínas completa la fisiopatología en la producción de cataratas, en estos casos de galactosemia clásica. Por lo tanto, la aparición de cataratas en un niño nos obliga al descarte de que el niño tenga una galactosemia que puede ser definitivamente importante. Si bien es cierto, el diagnóstico puede ser clínico y podemos tener la sospecha clínica de estar frente a una galactosemia, la definición del diagnóstico va a basarse en la medición de la actividad de estas enzimas, básicamente de la transferasa de UDP, en los glóbulos rojos. Entonces, nosotros determinamos la acción enzimática en los glóbulos rojos de esta, sobre todo de esta UDP transferasa, para poder asegurar la presencia de galactosemia clásica. Eso, y obviamente la determinación de galactosa en la orina, porque indudablemente en un paciente con la galactosemia clásica, además de los trastornos hepáticos, del trastorno mental, de la insuficiencia hepática y la insuficiencia renal que se presentan al final de su vida, ¿no? Va a haber presencia de galactosuria. Que a diferencia de la galactosuria simple por deficiencia de galactosinasa, ¿no? En el cual no hay todo el cortejo sintomático que se ve en la galactosemia clásica. Ese es lo referido a la galactosemia. El otro cuadro que tenemos que revisar es el de la fructosemia. Y para revisarlo debemos también hacer referencia a cómo es la vía metabólica a la cual es sometida la fructosa de la dieta. La D-fructosa por acción de una fructosinasa nos va a dar la fructosa 1-fosfato. Y por la acción de una exoquinasa nos va a dar la fructosa 6-fosfato. ¿Okay?
Esta fructosa 1-fosfato, por acción de una enzima que es la aldolasa B, la aldolasa B, nos va a dar el gliceraldehído. Nos va a dar el gliceraldehído. Esta fructosa 6-fosfato, por acción de una fosfofructosinasa, nos va a dar la fructosa (1,6-difosfato). La fructosa 1,6-difosfato. Esta fructosa 1,6-difosfato va a ser sometida a la acción de otra enzima semejante a la aldolasa B, que es la aldolasa A. La fructosa 1,6-difosfato, al ser sometida a la acción de la aldolasa A, que es otra enzima, nos va a formar el gliceraldehído gliceraldehído 3-fosfato. Al gliceraldehído 3-fosfato. Y esto es gracias a la acción de la aldolasa A. Predominantemente. En muy pequeña proporción también a la aldolasa B, pero sobre todo a la aldolasa A. Este gliceraldehído 3-fosfato va a convertirse finalmente en fosfoglicerato y en piruvato, que es donde termina la fosfoglicerato y finalmente en piruvato. Este gliceraldehído puede convertirse en gliceraldehído 3-fosfato gracias a la acción de una triosinasa. Y esta fructosa nos puede dar una reacción intermedia formando la dihidroxiacetona fosfato. Estas reacciones van en ambos sentidos. Yo lo estoy haciendo acá en el sentido de la vía hacia el piruvato para ser un poco más explicativo, pero puede ir también en sentido inverso. De tal forma de que cuando hay deficiencia de fructosinasa, solamente fructosinasa, vamos a tener un aumento en la concentración de fructosa en sangre y que se traduce semejante a la galactosuria inocua, que no tiene mayor importancia que saber a reconocer para no confundirse con otros diagnósticos, se va a traducir en una fructosuria. La fructosuria por sí es la presencia de fructosa en la orina. Es un elemento reductor que tiene el mismo significado que la galactosuria. No va a producir ningún otro trastorno. Pero, cuando hay deficiencia de esta aldolasa B, allí sí vamos a estar frente a la fructosemia clásica, producto de la acumulación de la fructosa 1-fosfato. Producto de la acumulación de la fructosa 1-fosfato.
Esta aldolasa B es una enzima que va a estar básicamente en el intestino y en el hígado. Intestino e hígado es donde mayor actividad de esta aldolasa B se puede encontrar. ¿Cómo es el curso? ¿Cuál es el curso o las características de un paciente con fructosuria clásica? Con fructosuria clásica. No con la fructosuria simple, sino con la fructosemia. Una de las características es la hipoglicemia. La hipoglicemia. Al verse cortado el paso acá por deficiencia de la aldolasa B, no va a llegar hasta piruvato, pese a existir esta exocinasa, porque esta es la vía principal, y por lo tanto hay menor producción de glucosa. Y también esta disminución en la producción de glucosa se debe a la falta de respuesta al glucagón. La deficiencia o la falta de respuesta al glucagón hace de que la glucogenólisis no sea tan efectiva y por lo tanto los niveles de glicemia tiendan a bajar. Esa es una de las características de la fructosemia, la hipoglicemia. La otra característica es la hipofosfatemia. La hipofosfatemia, que está generada básicamente por el acúmulo de fructosa 1-fosfato que compromete al hígado. Y hay acumulación de fructosa 1-fosfato en el hígado. Y por eso las concentraciones de fósforo van a estar venidas a menos. La hipofosfatemia. Y finalmente, como en el caso de la galactosemia clásica, habrá también fructosuria. La fructosuria completa la tríada de características en un paciente portador de fructosemia. Indudablemente que estos pacientes hacen finalmente insuficiencia hepática, hacen cirrosis hepática, ¿no? Puede tener acidosis tubular renal también, hay un cuadro clínico de náuseas, vómitos, ¿no? Y finalmente fallecen por insuficiencia hepática y cirrosis. El diagnóstico se comprueba viendo, si bien es cierto, hay muchas características que nos pueden llevar a la presunción diagnóstica, pero la comprobación del diagnóstico se basa en la medición de la aldolasa B en una biopsia de yeyuno o de hígado. Si yo debo hacer una biopsia hepática o una biopsia intestinal para confirmar la presencia de fructosemia. ¿Está claro? Así llegamos al diagnóstico. Indudablemente, al igual que en la galactosemia, el tratamiento para estas dos entidades será la de prescindir en un caso de lácteos y en otros casos de azúcar de caña, que nos va a dar fructosa. O sea, porque acá la posibilidad de administrar las enzimas de estas dos, no, a diferencia de lo que es la intolerancia o la deficiencia de sacarasa que puedo dar yo enzimas digestivas, pero cuando se trata de galactosemia o se trata de fructosemia, no tenemos nada que hacer sino básicamente eliminar de la dieta los compuestos que nos va a dar la lactosa y que nos van a dar fructosa. Ese sería el tratamiento, ¿no? Cosas que a veces, cuando no se repara, el paciente ya está en insuficiencia hepática severa, en hiperaminosiduria, en insuficiencia renal,
y el paciente ya tiene un curso básicamente inexorable. Muy bien. Y finalmente, el otro punto que teníamos que tratar era el que correspondía a las mucopolisacaridosis. A las mucopolisacaridosis. Nosotros hablamos de mucopolisacaridosis, nos referimos a las mucopolisacaridosis, a un conjunto de enfermedades que se deben a la acumulación de mucopolisacáridos. Debido a un trastorno, a un desequilibrio entre la síntesis y la degradación, de estos mucopolisacáridos. Normalmente debe haber un equilibrio. Se sintetiza y se degrada. Aquí lo que pasa es que hay una menor degradación de estos mucopolisacáridos en casi todos los casos, ¿no? que se va a traducir básicamente por aumento de dos sustancias que son el condroitin sulfato B o dermatán, y el sulfato de heparán. Sulfato de heparán y el dermatán van a verse aumentados. Y esto se atribuye a la deficiencia de una enzima que es la beta-galactosidasa. La deficiencia de beta-galactosidasa, a esta deficiencia se atribuye la menor degradación de los mucopolisacáridos. De tal forma de que en la orina, en casi todos los casos, salvo en el síndrome de Morquio, en casi en todos los casos va a haber una mayor eliminación de dermatán, que es el condroitin sulfato B, o del sulfato de heparán, en casi todas las mucopolisacáridos. Muy rápidamente, para decirles cuáles son las características de estas mucopolisacaridosis. Se clasifican las mucopolisacaridosis del 1 al 6. La del tipo 1 es el síndrome de Hunter. La 2 es el Fowler. El 3 es el Sanfilippo. El 4 es el de Morquio. El 5 es el del Chie. Y el 6 es el de Marató. El de Marató. Las 3 primeras cursan con gran retardo mental. A deficiencia del Morquio, Chie y Marató, que no tienen retardo mental. Esa es una diferencia, digamos, a grosso modo. Y la única que no tiene una mayor excreción de dermatán o del sulfato de heparán es el Morquio, el síndrome de Morquio, en el cual lo que predomina es la eliminación del alfa-ceratosulfato, por la orina, que es también un derivado del mucopolisacárido. Es el único, porque el resto, todas las demás tienen exactamente lo mismo. Todas se transmiten mediante un gen dominante, un gen recesivo ligado a X, sobre todo el de Harle, ¿no? Y son de mortalidad muy temprana. ¿Cuáles son las características clínicas del síndrome de Hunter? El síndrome de Hunter a veces usualmente se diagnostica a muy temprana edad, porque el niño no crece, ¿no? Hay enanismo, ¿no? Hay hipertricosis, o sea, aumento de la pilosidad, ¿no? Los niños son cabezones, tienen
diversos trastornos como cardiopatías congénitas, aneurisma de la arteria aorta o coartación de aorta, daños valvulares mixtos, ¿no? Tienen gran hepatoesplenomegalia y osteoporosis. Hay una osteoporosis y hay una deformación ósea marcada. Estos casos, el síndrome de Hunter, se diagnostican muy tempranamente y son pues llevados a una muerte muy temprana. El síndrome de Hartler es un síndrome que es semejante al Hunter pero menos agresivo. Ahí predomina todo lo que les he dicho, pero en menor intensidad del Hunter. Hay sordera y hay retraso mental. El retraso mental mayor es en el de Hunter que en el de Hartler. Pero hay retraso mental. En el San Filipo el retraso mental es importantísimo. Y la deformación ósea, sobre todo lo que es a nivel de la caja torácica, también es grande. En el síndrome de Morquio no hay retraso mental. Decíamos de que en estos tres últimos no hay retraso mental. La talla es pequeña, pero una de las características, aparte de que es la única de las mucopolisacaridosis que no se caracterizan por una mayor eliminación del dermatán en el sulfato de parán en la orina, sino del ceratosulfato. Una de las características es la osteoporosis. Estos pacientes sufren fracturas óseas desde muy niños por osteoporosis importante. En el síndrome de Chie, que es una variante autosómica rara del síndrome de Hartler, lo que caracteriza a esta enfermedad, a este trastorno, además de la osteoporosis marcada, es la insuficiencia aórtica. Solamente se ve insuficiencia de la válvula aórtica. Es una de las características. Y el otro es el síndrome del túnel del carpo. El síndrome del túnel del carpo, que origina un adormecimiento de la mano, ¿no? Sobre todo en la parte de lo que es el dedo del pulgar, ¿no? Y gran dificultad para hacer la pinza. Esa es una de las características del síndrome de Chie, insuficiencia aórtica y el síndrome del túnel del carpo. Y finalmente tenemos el síndrome de Marató, donde hay enturbamiento de la córnea, la inteligencia es normal, no hay retraso mental, pero las anormalidades esqueléticas con deformidades de la tibia, deformidades de los huesos de la mano, ¿no? De los hombros, es importante. Eso es el síndrome de Marató, con una inteligencia normal. Muy bien, hemos hecho una revisión de las mucopolisacaridosis, de la galactosemia, fructosemia y de las deficiencias de disacaridases. ¿Alguna pregunta? Mañana vamos a hacer a la misma hora una revisión sobre el proceso de beta-oxidación, porque ya pasamos al ritmo de ritmo. Entonces, el proceso de beta-oxidación y el rol de la carnitina lo tendremos más o menos a la misma hora. Pero luego viene el doctor del aire a hacer sus